Ah, Ok, voy a poner a grabarla. Gracias, Cassandra, por aceptar la invitación y por estar acá. Bueno, Cassandra, al igual que sé que muchos de ustedes, quiero que le presten atención, nos vamos a identificar. Yo sé que para Cassandra no fue fácil, pero puedo decir que Cassandra es una persona resiliente, ¿sí? ¿Qué es ser resiliente? A ver, alguien que me diga, ¿qué es Por ser vencido. resiliente? Nos hace por vencidos, ¿sí? A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, seguimos avanzando. Así que gracias, Cassandra, por aceptar la invitación, por estar acá. Si nos puedes comentar un poquito en qué estado presentaste, cuántas veces presentaste, cuánto tiempo te llevó la preparación, ¿verdad? Esos momentos difíciles donde quizá pasó por la mente, no, ¿para qué más? Me doy, me rindo, porque muy probable pasó por ahí, ¿no? En nuestra cabeza querer tirar la toalla, no sé, pienso yo, pero bueno, ahí vamos a dejar a Cassandra que nos comparte un poco de su experiencia. Bienvenida y gracias por estar acá. Hola, profe. Buenas noches, chicos. ¿No? Yo soy Cassandra, soy de la República Dominicana. Estoy aquí en el estado de Pensilvania. Yo tengo 6 semanas con la clase del profesor. Aquí es obligatorio tener primero la prelicencia para poder tomar el examen. Am, yo siento que la prelicencia a mí me retrasó un poco por la mala traducción, pero me llevé del consejo del profe que fue de tratar de salir de la prelicencia lo antes posible. Yo presenté la primera vez el 20 del mes pasado. Cometí el error de tomarlo desde aquí, desde casa. Esa etapa le digo que se la salten porque la verdad ellos son muy exigentes. Eh, Tienen acceso a la computadora, saben si se abre una página y ya están preguntando. El, en lo que empezó el examen duramos como 10 15 minutos para empezar el examen porque ellos me pedían que moviera cosas, que le enseñara alrededor de la mesa donde yo estaba tomando el examen, a ver si había personas en la habitación que yo estaba. Y todo ese proceso a mí me puso muy nerviosa, eh, tanto así que cuando leía la pregunta, yo pensaba que yo nunca había leído la palabra seguro o la palabra póliza. Era como si no conocía nada de los nervios. No lo pasé, pero lo primero que me pasó por la cabeza fue como, no, esto es muy difícil. Esto no es para mí. Pero luego me puse a recapacitar, me acordé de las palabras de aliento que nos da el profesor siempre. Yo siempre he pensado, por cosas personales, que esto de los seguros, yo no conozco a nadie que tenga que ver con los seguros, más que aquí al profesor y a ustedes. Todo esto para mí es nuevo, pero yo siempre he pensado que esto viene de Dios para mí. Entonces, volví a tomar el examen. Cuando lo quemé la primera vez, dije, bueno, me voy a preparar por unos días más. Me preparé por 10 días más. Lo tomé el sábado pasado porque dije que aunque me tocara tomar el examen 10 veces, yo quería dejar todo esto en agosto. Quería empezar el mes de septiembre con mi examen aprobado. A mí lo que me ayudó a pasar fue escuchar, principalmente asistir a la clase y poner atención desde que el profesor empieza a hablar, porque siento que las clases presenciales son más importantes porque si tengo una duda le puedo preguntar al profesor. Yo soy ama de casa, tengo una bebé pequeña de 1 año y a veces se me resultaba un poco difícil sentarme a estar escribiendo y eso, aunque yo soy mucho de escribir, porque siento que si lo escribí, pasó por mi mente. Y a mí también soy tacita, gracias a Dios ya no lo voy a hacer más, pero yo lo que hacía era que mientras no tenía clientes o estaba aquí en la casa fregando, haciendo lo que sea, ponía clases del profesor que ya estaban en YouTube. Eso para mí era como un refresh a lo que yo escuchaba en la clase. Y a veces cuando ya el profe iba a hablar de un tema, pues ya yo tenía un poco en la cabeza y entendía un poco. Ah, yo en esos 10 días, la verdad, me dio mucha ansiedad porque dije que tenía que dejar todo esto en agosto. Y volví a tomar el examen el 31, el sábado 31. No lo pasé por 2 preguntas. Eso equivale creo que a un 68, un 69%. Y la verdad no lo podía creer, pero dije, bueno, no voy a llorar, no voy a solucionar nada con llorar. Volvió y me pasó por la cabeza, no, esto no es para mí. Pero ya luego me empecé a acordar de la palabra que dice el profesor.
Y dije, bueno, si esto viene de parte de Dios, ¿por qué lo voy a dejar ir tan fácil? Y siempre me acuerdo que el profesor dice algunas veces en clase que no importa cuántas veces tomemos el examen, eso no define quiénes seremos como agentes. Y que él cuenta sobre compañeros de él que han tomado muchas veces el examen y que hoy en día son muy exitosos. La verdad, para mí todo esto es nuevo, pero me parece muy interesante. Yo no sabía que esto de los seguros era tan profundo. Yo, es algo personal, pero yo quería ser antropóloga forense. Por el problema de salud no pude, pero siento como que esto era lo que Dios tenía para mí. Siempre he trabajado en customer service, entonces digo que este es mi destino, trabajar en customer service. Y bueno, yo sé que hay algunos compañeros que tal vez por cuestión de tiempo no encuentran como una forma de tal vez estudiar aparte de la clase presenciales del profesor. Y quiero disculparme porque yo a veces pregunto mucho, pero le digo que no tengan miedo a preguntar porque de esa forma una pregunta puede salvar tu examen. Luego de que yo tomé el examen la segunda vez, me di cuenta que hubieron algunas preguntas que respondí mal. Luego de que tomé el segundo examen, eh, le hablé al profesor, lo agendé para ayer martes, 3 días después. El profesor me dijo que no me sobrecargue, solamente analicé unas cuantas cosas y me fui a tomar el examen. Le dije a Dios, no importa cuál sea el resultado de hoy, voy a estar agradecida y voy a seguir aprendiendo como lo quemé la primera vez, la segunda vez, de las 2 veces que lo quemé, algo aprendí. Así que yo le quiero decir que se pongan una fecha. Pónganse una fecha, pónganle fecha al examen y si no lo pasan, estoy muy segura que van a aprender algo de las veces que no pasen el examen. Y bueno, por último, yo quiero agradecerle, estoy muy agradecida con Dios. Yo sé que al profesor no le gusta que le den mérito, pero sí tengo que dárselo porque todo lo que aprendí fue gracias a él y a las clases de él. Yo con el Excel no aprendí nada, no aprendí nada y a mí lo que me ayudó fue escuchar sus clases. Él me dijo que buscara respuesta de algunos quiz yo misma en el libro. Yo le dije que me aburre un poquito leer y la verdad se lo agradezco porque me ayudó bastante buscándole una respuesta a una pregunta, le encontraba otra y bueno, me emocionaba. Y nada, estoy muy agradecida con Dios primeramente, el profesor y también con algunos compañeros que por ahí siempre están preguntando y de cada uno siento que he aprendido algo, como Marta Sánchez, Jesús, Laures, Edgar y unos cuantos más, pero de todito aprendí algo. Y bueno, gracias por todo. Solamente no se den por vencido, síganlo intentando, no tengan miedo a coger el examen. Yo le aseguro que van a aprender algo, aunque no lo pasen, pero algo van a aprender. Gracias, Gracias, Cassandra. muchas Muchos bendiciones. Éxitos. éxitos. Bendiciones con Gracias. una niña pequeña. Es fuerte. Sí, La misión fue fuerte, pero Así, nada, la venciste, que es lo más importante. Y sí, verás correcto. el la verdad futuro sí, en sacrifiqué adelante. mucho tiempo con ella y la verdad no fue fácil. Fueron 6 semanas, pero fueron 6 semanas que no hubo un día en que yo dejara de estudiar, aunque sea media hora. Excelente. Cassandra, muchas Excelente. gracias. Mucho éxito en la carrera. Tenemos un porqué, sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Un porqué para no rendirnos. Así que hagamos de que ese esfuerzo también valga la pena y que ahora en adelante yo sé que no es fácil el proceso, ¿verdad? Ya pasamos la primera fase, pero pues queda mucha tela por cortar. Así que vamos con todo, siendo resilientes, ¿verdad? Con esa energía, con esa fuerza para que los resultados pues igual se puedan ver reflejados, ¿sí? Al final, si nos Muchas gracias. esforzamos, si recorremos como el video que acabamos de ver, al final valdrá la pena, ¿verdad? Muchas bendiciones, mucho éxito. Yo sé que para Gracias. Pensilvania, Pensilvania es uno de los estados, para que todos sepan, que tiene los exámenes más largos, ¿sí? Es uno de los estados donde más preguntas hay en el examen. Entonces, eso pues lo vuelve un poquito más cargado que en otros. Llega, si no me equivoco, pero llega a tener cerca de 170 preguntas, ¿sí? Entonces, es un examen bastante cargado para que todos lo sepan. Así que tenemos oportunidad, no se rindan,
Vamos con todo. Gracias. Yo sé que eso va a ser de mucha motivación para aquellas personas que están queriendo rendirse o tirar la toalla. No lo hagan, porque siempre hay una esperanza. ¿Listo? Y Vemos en la gracias, cumbre. Cassandra, por el tiempo. Gracias por las Gracias a palabras. todos Muchas bendiciones y saludos a la familia. y nos vemos en la cumbre. Nos Nos vemos en vemos la en la cumbre. cumbre. Felicidades, Nos vemos en la seguro. cumbre. ¿Sí? Bye. Hasta luego, Cassandra. Muchas gracias. Éxito. Hasta Ah, luego. voy a compartir nuevamente la pantalla. Denme un segundo. Ok. Por ahí también vi algunos, perdón, por ahí vi algunos mensajes que habían preguntado, ¿verdad? De Edgar, ¿verdad? Y también Cassandra lo mencionó. Hoy hablé con su esposa nuevamente. Es probable que mañana salga de intensivo y que ya lo pasen. Ha tenido algunas complicaciones, pero pues al parecer tiene una mejoría, ¿verdad? Entonces sigue recuperándose y pues ahí seguimos preguntando por él, ¿verdad? Sé que algunos lo ubican, lo recuerdan porque Edgar también preguntaba mucho, ¿no? Entonces es una persona luchadora. Edgar, si no me equivoco, tiene 72 o 74 años, ¿verdad? Pero sigue luchando, ¿sí? Entonces, pues seguimos pidiendo por él. Así que vamos a comenzar nuestra clase ahora sí y vamos a entrar de lleno a la parte de Medicare, ¿sí? Pero ojo, no vamos a hablar como tal de Medicare. Miren, Medicare es un tema tan amplio, ¿sí? Medicare es un tema bastante amplio. Nosotros aquí en el curso vamos a ver la punta del iceberg, ¿sí? Que es lo que nos requiere el examen. No nos vamos a meter por temas de tiempo y también para no complicar más el proceso, aunque es fascinante. Si alguno de ustedes va para Medicare, es un tema muy fascinante, de verdad. Y lo mucho que se puede lograr en esta parte de Medicare. Entonces, ah, empiezo acá. Este mapita yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿sí? Y parto de acá porque lo que nosotros hacemos es que trabajar con Aseguradoras. aseguradoras. Ok, entonces, primera pregunta, ¿el gobierno es un proveedor de servicios o un proveedor de seguros? De Seguro. seguros. De seguros, correcto, ¿sí? Un proveedor de servicios es que, como lo que vemos en nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Que están los hospitales del gobierno. Eso quiere decir que en nuestros países el gobierno es un proveedor de servicios. En Estados Unidos no. Estados Unidos el gobierno lo que hace es pagar. ¿Qué hace Medicaid? Una persona que es de bajos recursos, pues bueno, va al hospital y el hospital viene o la clínica y le manda la factura a Medicaid. ¿Qué hace Medicare? Medicare, para que una persona pueda aplicar al Medicare, ¿qué requisitos necesita? La edad. Más de ¿Cuál es la edad? 65 años. 67. 65 años, ¿sí? Ok. 67 es para jubilarse al 100%. Ok. Pero para poder aplicar, que esa es una pregunta de examen, una persona que no tiene discapacidad, ¿a qué edad es la edad más temprana para reclamar Medicaid si no hay discapacidad? 65 años. 25 años. 63. 65 años. 63 es para jubilarse al 80%, El ¿sí? 80%. Entonces, es decir, que el Medicaid se puede solicitar incluso 3 meses antes de la fecha de cumpleaños y 3 meses después de la fecha de cumpleaños, ¿sí? Entonces, es un periodo de 7 meses. Eso pues ya no son preguntas de examen, pero pues lo estoy diciendo como forma general. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, perdón, lo que vamos a ver ahorita, cuando hablamos de aseguradores, el gobierno y las privadas son aseguradores. Lo que hacen ambos son pagar facturas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Medicare tiene aquí una ventanita. ¿Para qué sirve eso? Disculpen. Estos son los, Medicare. disculpen, los Sí, alguien, suplementarios. alguien me perdón. habló. Complementarios. Los suplementarios. Sí, Medicare Perdón. maestro. Sí, Brisa, ¿no? Bueno, es el Zoom de mi hija. Yo me llamo Antonia. Se oye entrecortado, no le escuché lo que estaba diciendo. Es la primera vez
que estoy en su clase, pero siempre he estado viendo los videos de YouTube y me ayudaron bastante. Ok. Ujú. Pero fallé el examen y no, esta vez voy a tomar su test. Y pero lo he Gracias, tomado más Internet. de 2 veces. gracias, Brisa. A ver, pero no. Ok, Brisa, no mucho se le escucha, creo que Escucha cortado. sí, creo que su celular, usted está conectada desde el teléfono y creo que no tiene mucha señal donde está, porque se le está entrecortando. Creo que todos me escuchan bien. Sí. Sí. Ok, sí, Cuente, entonces profe. creo que la interferencia es directamente con la señal de su teléfono, ¿ok? Brisa, Ok, por eso no le escuchamos, no le escucho bien, me ok, disculpo voy con a usted. salir y voy a Ujú, volver a entrar. Con Gracias. mucho gusto, Brisa. Muy bien, entonces vuelvo acá. Cuando hablamos de aseguradores, encontramos a las privadas y encontramos al gobierno, pero el Medicare es proveído por el gobierno. Ok, ya sabemos que una persona puede aplicar al Medicare a partir de los 65 años o más, ¿sí? Ujú. Entonces, si Y que una tenga, persona, profesor, perdón, los 40 créditos, los 40 créditos, 10 años de ahorita vamos a ir ahí. impuestos, Ujú, ahorita vamos a ir ahí. Vea, que me estoy adelantando. se me está adelantando, ¿sí? Ok, una Ay, Dios persona La tiene mío. que tener discapacidad. 65 años. Entonces, una persona antes de los 65 años puede acceder al Medicare. Sí, meses Sí. antes. Sí. pero 3 meses. No. A ver, ¿por qué ¿Puede motivo? repetir? Por discapacidad. Exactamente. Por disability. Ok, discapacidad es una. ¿Y cuál otra razón? Ah, Problemas los renales. riñones. Problemas Enfermedad renales. renal, Por correcto. riñón. ¿Sí? Esa es pregunta de examen típica, ¿verdad? Una persona puede acceder al Medicare antes de los 65 años, ¿por qué motivo? Por discapacidad o enfermedad renal, ¿sí? Ujú. Entonces, por esa razón, puede acceder antes de los 65 años. Entonces, para que una persona acceda al Medicare, necesita tener un estatus de asegurado completo. Com- ¿Qué significa asegurado completo? Tener todos los créditos Debería. del seguro. Tener todos los créditos. ¿Y cuántos créditos son? 46. 40. 40. 40, son 40. 40. Ay, 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 Puede, ay, ay, ay. 10. puede tener más, ¿sí? Pero por lo menos tiene que tener 40 créditos acumulados, ¿verdad? O O 10 años. 40 trimestres, o su equivalente a 10 A años, 10 años de trabajo. ¿sí? Para poder acceder al Medicare, ¿verdad? Obviamente tiene que estar legalmente en Estados Unidos y tener los créditos acumulados. Tener 65 años y con eso, pues, es un derecho que la persona tiene al adquirir el Medicare. Ahora, yo les pregunto, miren, antes de ir a la siguiente slide, aquí hay una extensión que ustedes ven, que son los Medigap, ¿correcto? ¿Qué Sí, señor. sucede con los Medigap? Los Medigap son una ventanita. El Medicare que provee el gobierno es una cobertura básica, Básico. ¿sí? Ujú. Entonces, cuando hablamos de los seguros, vean, y ahorita voy a cambiar acá, porque me quiero centrar en esto. Dice planes de seguro privado para personas mayores. ¿A qué se refiere? A los ¿Al complementarios. suplemento? A A los los suplementos. complementos, Los Medigap. correcto. A los Medigap, los complementos. Los ¿Por qué? complementos y los suplementos son los mismos, ¿verdad? Es lo mismo, correcto, Marilyn, Ok, ¿sí? Usted lo ok. puede encontrar como suplemento o como complemento, como cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos son complementos que no provee Medicare. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito de eso. Voy a poner aquí toda esta slide y vamos a explicar. Deme un momento. Ok. Saco el marcador. Entonces, dice acá, Tres. miren, pólizas suplementarias de Medicare, más conocido como Medigap. Buenas tardes. Ah, perdón, tengo un micrófono activo, me disculpo con usted, ¿sí? Un segundo. Ok, voy a continuar.
Entonces, cuando hablamos suplementario, ustedes lo pueden encontrar como complementario o suplementario. Cualquiera de los dos son complementos del Medicare. ¿Y por qué necesita un complemento? Miren, cuando se hablan de complementos, los complementos se conocen como GAP, ¿sí? ¿Qué es un GAP? Algo que agrego, perdonen, disculpa, solo voy a silenciar aquí un micrófono, perdón, que creo que están hablando. Entonces, sigo acá. ¿Qué es un gap? Un gap es un complemento. ¿Qué quiere decir esto? Yo he puesto el ejemplo. ¿Será que Es yo como puedo un ir a la espacio agencia? entre dos cosas. ¿Será que yo puedo ir a una agencia de vehículos y decir, mire, quiero comprar un par de bolsas de aire? Ok, con mucho gusto. ¿Para qué vehículo? No, es que todavía no tengo el vehículo. O sea, ¿qué necesito primero? Vehículo. El vehículo, ¿sí? O sea, no me puedo anticipar. O sea, ¿para qué El voy a comprar? dinero. Sin dinero Bueno, no hay el dinero, vehículo. ¿sí? Pero miren, no tanto el dinero, porque los costos son relativamente bajos de los GAP. Ahorita voy a explicar eso. ¿Qué quiero decir con esto? De que los GAP necesito tener el vehículo. El vehículo son el Medicare, ¿verdad? El vehículo es el Medicare. Entonces, los GAP son los complementos, que le pongo esto, le pongo luces, le pongo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, esos son los complementos. Pero los complementos, ¿por qué los necesita? Medicare lo provee el gobierno, ¿sí? El Medicare lo provee el gobierno. ¿Quién provee el Medicare? ¿El gobierno federal o el gobierno estatal? Federal. El federal. Y lo Correcto. administra el estatal. Y lo administra el Administran estatal. ambos, ¿Y quién estatal lo y paga? Nosotros. ¿Mm? ambos, el estatal y federal. Y la ministra El el estatal. gobierno. Es pagado entre tres. Federal, estatal y uno. Correcto. El gobierno federal, el gobierno estatal y bueno, lo que le quitan de su cheque de jubilación, ¿sí? Cuando le dan su chequecito de ahí, ya le han quitado Sí. la cuota de el Medicare, ¿verdad? Entonces, el Medicare lo provee el gobierno, pero el gobierno da coberturas básicas, da lo esencial, ¿sí? Entonces, ¿por qué suceden los Medigap? Los Medigap son proveídos por una, Asegurado privado. Es una correcto. aseguradora privada. Justo hoy mencionaba esa pregunta, que es una pregunta de examen, y la voy a volver a mencionar, ¿sí? Un seguro complementario es proveído por Medicare, Medicaid, aseguradoras privadas o el seguro social. La tercera. La tercera. Aseguradoras privadas. Correcto. Creo Aseguradoras que hay un privadas. micrófono activo. Perdonen, tengo un micrófono activo, me disculpo, ¿sí? Yo creo que ya se apagó. Listo. Entonces, vean acá, dice, el seguro complementario de Medicare, que son los Medigap, está diseñado específicamente para personas a la edad de 65 años, que se han 65 años. inscrito en Medicare. Sin embargo, cualquier persona que actualmente reciba la parte A y B de Medicare es elegible ¿para qué? Para la parte Participa. C. Para Para participar los en una... Medicap. Ok, aquí respondo otra pregunta típica de examen. Anótela, ¿sí? Una persona que tiene la parte C de lo que es el Advantage necesita estar inscrito en, ¿o qué A y B. necesita una En persona la A y la B. para tener la parte C del Medicare? Necesita Estar la En inscrito la A y la en B. la parte A y parte B. Estar inscrito en la parte A y en la parte B, ¿sí? Porque dice aquí, cualquier persona que actualmente reciba la parte A y la parte B puede participar en el Medicare. Es decir, que para poder participar en los Medigap, necesito estar inscrito en la parte A y la parte B. Ahora, la parte A y la parte B, ¿qué significa? La parte A son seguros hospitalarios. La parte B son seguros médicos. Médico. ¿Sí? A, hospitalarios, B, Médico. médicos. Esos pueden ser preguntas de examen. Entonces, el deducible
Vean acá, miren, oh, una palabra clave. Estamos hablando del Medicare, pero se habla de deducible. ¿Por qué? El deducible va de la mano con qué. Con gastos mayores. Gracias, Jacqueline. Con gastos mayores. Entonces, ¿por qué aparece acá el deducible? El deducible tiene que ver con gastos mayores. Sucede que el gobierno me da lo básico. Entonces, Ujú. los Medigap son los gastos mayores. Lo que no me cubre o lo que no paga Medicare, lo pagan las empresas Medicap. privadas, el Medigap, ¿verdad? Por eso se menciona un deducible. Miren, ¿quién paga ese deducible? Dice, el deducible hospitalario, que es la parte A, ¿verdad? De Medicare se aborda con el seguro complementario. O sea, el deducible se aborda con el seguro complementario de Medicare, es decir, con las empresas privadas, ¿verdad? Una póliza Medigap es una póliza de seguro suplementaria de Medicare, pero es vendida por Compañía de seguro privadas. privadas. Hasta aquí estamos claros. Un Sí, Medigap señor. es vendido por compañías privadas. ¿Con qué propósito? Para cubrir los costos médicos no cubiertos por el gobierno, que es la parte A y la parte B. Es decir, que el gobierno provee la parte A y la parte B, pero son básicos, ¿sí? Entonces, las pólizas Medigap no pagan los costos de la parte C y B de Medicare. Ahorita vamos a explicar esto, lo que es la C y la D. ¿Qué significa? Miren, las pólizas Medigap, que son empresas privadas, no pagan los costos de la parte C y D. ¿Por qué? Lo vamos a analizar en la siguiente slide, pero a rasgos generales, muchos de los beneficios que encontramos acá son proveídos por el gobierno, ¿sí? Muchos de estos, pero son gap, son complementos, no es de que lo va a agregar y que ya está por default, no, debo de ir agregándolo. ¿Y quién lo va a agregar? ¿Quién agrega esos complementos? El gobierno. Diga, El asegurado. El agente, nosotros somos los que entramos ahí, ¿sí? O sea que nosotros no le preguntamos a la persona si quiere o no. Claro, la persona lo necesita, pero somos nosotros. Miren, ahorita les voy a poner un ejemplo cómo funciona, ¿sí? Pero ¿por qué se trabaja? Ahorita voy a llegar a esa parte, pero vean, ¿por qué dice aquí? A partir del 2010 se crearon los 10 planes Medigap estandarizados. Cada uno de los 10 planes tiene una letra. Ah, ok, ¿por qué tiene una letra? ¿Por qué? En planes de salud, ustedes van a encontrar en las cuentas flexibles de ahorro y todos estos programas de salud, ustedes van a encontrar un término que se llaman planes de cafetería. ¿Y qué tiene que ver una cafetería aquí? ¿Por qué se llaman planes de cafetería? Estas cuentas de ahorro tienen beneficios fiscales, ¿sí? Porque son seguros para grupos pequeños que no pueden comprar un seguro grupal. Entonces, se dan estas cuentas de ahorro y el gobierno apoya, ¿verdad? Deduciendo el impuesto. O sea, no paga impuesto, es deducible de impuesto. ¿Por qué? Porque tienen un deducible alto. Eso lo vamos a analizar más adelante. Pero, ¿qué tienen que ver los planes de cafetería? Ok, voy a hablarlo literal. Ustedes van a una cafetería y hay una carta. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Mostrarte todo lo elegir que tienen. Saber el menú que venden, que puedes comer. Lo que quiere comer, consumir. escoger. Escoger lo que quiero. En este caso, no es lo que quiero, es lo que necesito. ¿Por qué? Porque en una póliza de gastos mayores, como lo vimos ayer en clase, una póliza de gastos mayores, normalmente el costo es alto para una persona abajo de los 65 años. Entonces, ¿se imaginan ustedes una persona arriba de los 65 años, el costo de gastos mayores sería exorbitante? O sea, sería muy costoso. Entonces, son muchos beneficios que incluye la póliza de gastos mayores que lo hace ser costoso. Entonces, vino Medicare, ¿verdad?
y dijo, ok, vamos a tratar de reducir esos costos. Una persona al final de cuentas no necesita todo, ¿sí? Entonces, mejor le damos lo básico y si necesita un complemento, que agregue a su póliza lo que necesita, ¿sí? Entonces, si una persona normalmente, voy a poner, una persona no está tomando medicamentos, ¿verdad? Una persona está bien, no toma medicamentos por el momento, ¿para qué está pagando una póliza de medicamentos? ¿Sí? Eso va a aumentar su prima mensual. Entonces, no los necesita. La ventaja que tiene Medicare es que los Medigap son una ventana abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la marcha yo puedo agregar o quitar coberturas, suplementos, ¿sí? Entonces, no es como que desde el principio, es que no, o sea, desde el principio entonces caeríamos en lo mismo. O sea, nadie sabe el riesgo que va a tener cada uno. Entonces, uno dice, ok, escoge de una vez la letra. Si pones que no necesitas medicamento, después ya no le puedes agregar, pero es que nadie puede garantizar eso. Es por eso que Medicare permite que se agreguen estos suplementos en la marcha, ¿sí? Entonces dice, estas pólizas fueron estandarizadas ¿por quién? Asociación Nike. Nacional de Comisión de Por la Comercio. Nike, ¿sí? Que es la Nike, la Asociación de Comisionados de Seguro. Eso quiere decir, ¿quién es el comisionado? Es la máxima autoridad en la industria de seguros de cada Estado. estado. Entonces se reúnen todos y estandarizan. Es por eso que lo que he mencionado muchas veces, el contenido que vemos acá aplica para cualquier estado en Estados Unidos, para todo Estados Unidos. Son los mismos conceptos. Lo que va a variar son los estatutos que tienen que ver con, ya lo he mencionado muchas veces, multas, número de días, ¿verdad? Periodos, etcétera. Pero los conceptos son lo mismo. Entonces, Medicare funciona igual. Dice acá, estas fueron estandarizadas para ayudar a los consumidores a comprenderlas y comprarlas y tomar decisiones de compra informados. Entonces, voy a poner un ejemplo, vean, voy a poner un ejemplo aquí. Voy a borrar esto y voy a poner esta slide. ¿Cómo funcionan los complementos? Entonces, esas letritas que ustedes vieron, ¿dónde entra el agente? Yo puse esta mañana, ¿verdad? Ponía este ejemplo. Ah, perdón. Vanessa, buenas noches. Tengo la manita levantada. Buenas noches, profesor. Sí, es que tengo una duda. Ujú. El día de ayer creo que fue que comentó usted sobre cuando un asegurado va a un hospital y tiene un gasto, el seguro, si él tiene diferentes tipos de seguros, el seguro que le cubre es el que tiene más beneficios. En este caso, si una persona tiene Medicare y tiene este seguro, este Medigap también, cómo se ahí? O sea, ¿cuál es el que cubre Gracias. más? Si tiene Medicare y tiene Medigap, ¿a eso se refiere? Sí. Ok, es que los Medigap están incluidos, o sea, se agregan dentro de la póliza de Medicare. Entonces sigue siendo Medicare, ¿sí? Oh, ok. Ajá. Ok, voy a poner un ejemplo. Gracias por la pregunta, Vanessa. Hay una pregunta que viene en el examen y dice, una persona de 71 años o 70 años, algo así dice, ¿no? Está trabajando, tiene su seguro Medicare y entra a trabajar a una empresa y la empresa le da un seguro grupal. ¿Una persona de 70 años puede aplicar a un seguro grupal? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro que sí. Sí, porque no puede haber discriminación. Correcto, ¿sí? ¿no? Entonces, porque se evalúa el riesgo de grupo, no se pide evidencia de asegurabilidad para una persona. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona tenía Medicare, entró a trabajar a la empresa y la empresa le está dando un seguro grupal. Si esta persona va al hospital por una emergencia, ¿qué seguro le cubre? El grupal. El grupal. Pero El grupal, ¿sí? Siempre se le da prioridad al grupal. Entonces, ¿qué papel juega el Medicare? ¿Le podría cubrir algo el Medicare? lo adicional que quedaría de Gracias, esa, Virginia. Correcto, ¿sí? Lo adicional, es decir, que usa su seguro grupal y si se acaba la cobertura, entonces podría entrar en juego el Medicare.
hasta que se acaben los beneficios del grupal. Entra el Medicare, pero no van a entrar los dos juntos. O entra uno o entra el otro, pero siempre va a entrar la privada primero. Entonces, ahora la pregunta que me hacía Vanessa, miren, voy a ir acá. ¿Qué pasa con los seguros? Vamos a hablar de Medicare. Y aquí es donde voy a poner un ejemplo. Miren, una persona, voy a poner acá, ¿verdad? Una persona va con el médico. Y ese ejemplo lo puse hoy. Una persona va con el médico, ¿verdad? Para hacerse un tratamiento dental y lleva su seguro Medicare, ¿sí? El médico le dice, mira, tu tratamiento va a salir en $5,000. Justo ese ejemplo trabajé hoy, ¿verdad? Ahí estoy con Marta. Entonces, viene este asegurado y le dice al médico, pero es que bueno, el médico revisa, vamos a revisar tu seguro y se da cuenta que Medicare solo le cubre $2,000. Entonces, ¿cuánto necesita este asegurado? 3.000. 1000. 3,000. Entonces, ¿el cliente quiere su tratamiento, sí o no? Sí. Sí, quiere su tratamiento. ¿El médico le quiere dar el tratamiento, sí o no? Sí. Eso es un cliente, a menos que no le caiga bien, ¿verdad? Pero es un cliente, ¿sí? Entonces, el médico, claro que quiere dar el servicio, pero uno no tiene el dinero y el otro, pues si no tiene el dinero, entonces, ¿qué hacemos? Entonces le dice el médico al asegurado, mira, llama, vamos a llamar a la gente, ¿sí? Y aquí entra en juego cada uno de ustedes, ¿verdad? El Medicare se trabaja normalmente cuando se trabaja Medicare, claro, se puede trabajar con clientes directos, pero se trabaja mucho a través de clínicas porque las clínicas necesitan proveer los servicios y el cliente necesita sus servicios y el agente también necesita clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Viene el agente, se mete al sistema, al marketplace y le dice, dame tus datos, voy a verificar. Ok, mira, le acabo de encontrar un proveedor, un gap que le va a pagar acá al cliente, le va a cubrir $2,000, ¿sí? De la parte F, y ya vamos a ver esa parte, la parte F, ¿verdad? Que tiene que ver con seguros hospitalarios, pero bueno. Entonces, le encontré un programa que le va a pagar $2,000. Me faltan 1,000. Déjame ver si encuentro otro complemento. Entonces, viene el agente y le dice, ok, encontré otro complemento que le va a pagar $1,000. Entonces viene el agente y le agrega, ¿verdad? A la póliza de esta persona, al Medicare, le suma un gap. Estos gap son complementos, son gastos mayores, ¿sí? Es un gasto mayor. Entonces, ahora sí, el cliente tiene la cobertura de $5,000, el médico tiene su cliente y está ganando por atender al cliente, y adivinen qué, el agente también tiene su comisión, ¿sí? O sea, entonces, esto es un juego con el objetivo de, no es que sea un juego así de, ay, no, o sea, esto es, todos ganan, o sea, esto es una forma de ayudar a las personas, poderlas asesorar. Hay muchas personas que tienen Medicare y no saben lo que tienen o lo que pueden obtener. Hay personas que dicen, yo sigo usando mi Medicare porque me da mejores beneficios que Medicare. No es que me dé mejores beneficios, es que no me han asesorado para poder aprovechar todos estos beneficios, ¿verdad? Entonces, ahí en la pregunta de Vanessa, ¿verdad? Los gastos mayores entran en juego para complementar, por eso son complementos, para complementar lo que Medicare no me da. Si Medicare ya me está dando una cobertura,
no tendría sentido yo comprar un gap que me dé lo mismo. Por eso ahí ustedes pueden encontrar y van a encontrar una pregunta que dice, ah, un complemento, ¿verdad? De Medicare no puede contener beneficios que dupliquen los que ya tiene Medicare, porque los gap debe de proveer lo que Medicare no cubre. Ese es el complemento, ¿verdad? Entonces se van a pagar juntos, no es que pague uno o pague el otro, no. Entonces voy a poner así como este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que estos son unos $5,000, 5K, y aquí tenemos cero. Entonces, el Medicare me cubre ¿cuánto? Vamos a dividir esto en 5,000. Necesito 5,000. El Medicare me cubre los primeros 2,000, ¿verdad? Aquí tengo Medicare. ¿Y los otros 3,000, quién me los está cubriendo? Los Gap. GAP, los Medigap, ¿sí? Entonces, complementa lo que el Medicare no provee, ¿ok? Entonces, no sé si me doy a entender hasta acá lo que llevamos. Ok, eso es respondido. Gracias. Entonces, voy a regresar acá. Vean, acá se habla de estos estándares se pueden encontrar en el suplemento, ¿verdad? De la Nike. Dice aquí, las pólizas de suplemento de Medicare, cada vez que ustedes vean suplemento, está hablando, las pólizas privadas que complementan el Medicare, a veces brindan beneficios preventivos como atención médica o exámenes físicos anuales, ¿sí? Esto lo proveen, ¿quiénes? Los suplementos, es decir, las empresas privadas. Una póliza complementaria de Medicare no debe contener beneficios que dupliquen los de Medicare, lo acabamos de mencionar. Las personas mayores de 65 años que acaban de inscribirse a la parte B de Medicare por primera vez no pueden rechazar una póliza complementaria de Medicare y no pueden calificar si solicitan cobertura dentro de los 6 meses posteriores. Bueno, esto tiene que ver con preexistencias. En otras palabras, se debe garantizar el suplemento de Medicare durante la inscripción abierta. Bueno, la persona se puede inscribir al Medicare durante la inscripción o se puede inscribir durante cumpliendo sus 65 años, ¿sí? Y si no, llega el periodo de inscripción que normalmente es del 14 vamos a ver, Medicare es del 14 de octubre al 7 de diciembre, ¿sí? Que es el Open, ¿verdad? Todas las pólizas suplementarias de Medicare deben de garantizarse, ojo, renovables. Otra vez nos encontramos y ayer analizamos este concepto, ¿verdad? Todas las pólizas deben de garantizarse renovables y solo pueden ser canceladas. ¿Por qué? Está de pago. Falta de pago. Lo interesante de esto es de que las primas ya se las descuentan de su cheque de jubilación, ¿sí? Entonces, solo pueden cancelarse, ¿verdad? Por falta de pago y deben de garantizarse renovables. Es decir, que cada renovación se van a renovar automáticamente los GAP. La atención de hospicio está incluida en la mayoría de las pólizas de seguro complementaria estándar del Medicare, ¿sí? ¿Qué es un hospicio? Por enfermedades Atención de enfermedades terminales. terminales, Enfermedad catastrófica. catástrofe. ¿Sí? O enfermedades terminales, es decir, que una persona está en un centro recluido, ¿verdad? Ese es un hospicio y que tiene tratamiento paliativo, ¿verdad? Que eso es contra el dolor y todo lo demás, o sea, solo cuidando a la persona en lo que pues va al descanso, ¿sí? Entonces, porque ya no tiene eh, recuperación, o sea, ya está en una fase terminal, ¿sí? Maverin, tengo la manita levantada. Buenas noches. Buenas noches. Cuando se renueva, la prima se mantiene. Sí, normalmente las primas se mantienen. Ok, Ujú. perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Sí? Más que todo las primas, así como ahorita que tuvo un aumento, ¿verdad? Creo que fue de 10%, 10%, $10, algo así. Pero esos son aumentos que hacen pues por temas de inflación y todo, que el gobierno los aumenta, ¿verdad? Pero fue una Pero eso, pregunta ¿Mm? X. ¿El valor de la prima es igual para todo el mundo? O sea, para todas las personas mayores de 65. Sí y no, ¿O aquí ingresa esta cuestión de ingresos y etcétera, etcétera? correcto. Esto se conoce como el PIA,
¿sí? Normalmente le van a cobrar lo mismo a una persona, si no me equivoco, espero si alguien tiene el dato exacto, y yo recuerdo que era hasta los 74,000, ¿sí? O sea, es decir, que una persona se jubila, o sea, con un ingreso de $74,000, entonces le mantienen la misma prima, ¿ya? Después hay otra fase, ¿verdad? Donde ya la prima va a aumentar y obviamente también el límite de la cobertura es más alto, porque todo se mide en base al PIA, ¿sí? Lo que no recuerdo exactamente es la edad, o sea, perdón, el ingreso, pero sí Gracias. tiene que ver el ingreso. Abajo de 74,000 de forma de ingresos generales, pues entonces la persona va a pagar lo mismo, ¿ok? Entonces, con mucho gusto. Dice aquí, la atención de hospicio normalmente ofrece un beneficio de asesoramiento familiar, pues preparan a la familia para una muerte inminente, ¿verdad? Del ser querido. Voy a continuar acá. Déjenme sacar el lapicito. Dice aquí, las pólizas suplementarias de Medicare típicamente brindan cobertura de atención médica de emergencia para viajes al extranjero. Esta es una pregunta que aparece en algunas oportunidades. ¿El Medicare cubre fuera de Estados Unidos? No, Sí, Pero no, son en lugares suplemento. específicos. las pólizas de suplemento de Medicare típicamente, ¿qué es típicamente? Si las cubre, pero, ¿verdad? Como un beneficio central cuando se viaja fuera de Estados Unidos, pero, Corto ojo, tiempo. cuando una persona ha demorado poco tiempo fuera, si descubren que una o se dan cuenta que la persona permaneció más del tiempo estipulado fuera de Estados Unidos, es muy probable que el seguro no le cubra, ¿verdad? Esto es estadías cortas, ¿verdad? Un viaje, vacaciones, etcétera, ¿sí? Pero si está viviendo, no le va a cubrir. Maverick, no sé si se quedó la manita levantada o es una No, manita. profe, antes que se me olvide, hay una pregunta en el examen que me ha dado vueltas y vueltas porque me ha aparecido varias veces, yo creo que es para el loan, para el disability, loan disability, no Ujú, recuerdo ahorita el nombre, perdóneme, eh, ujú. que nombran una segunda persona para que se encargue de la póliza. Sí, esto pasa cuando el asegurado ya es de cierta edad, ¿verdad? Entonces, si se nombra a una persona, ¿verdad? No para que, es para notificaciones como tal, ¿sí? No, pero No, no es como para asuntos afuera. de la prima, ¿Perdón? no es para asuntos de la prima, porque No, había una no, no, no. pregunta. Ok, Ujú. ok, No es para gracias. asuntos de prima. O sea, se nombra un piloto secundario, ¿verdad? Para que tenga control en caso, precisamente con eso pasa con el disability, en caso de que una persona pues ya pierda el conocimiento o ya la razón, ¿verdad? Entonces es donde se nombra, y esto tiene que ver con personas ya de edad avanzada, ¿sí? Que se nombra un segundo piloto o piloto secundario de la Gracias. póliza. Ujú. Con mucho gusto. Entonces dice aquí, la cobertura de los cargos excesivos del Medicare parte B, ¿qué significa? Gastos Gastos médicos. médicos. Gastos Médicos. médicos. Es un beneficio adicional del suplemento de Medicare. Entonces aquí se mencionan algunos planes. Ahorita los voy a mencionar. Jesús, tengo la manita levantada. Sí, profe. Respecto a las pólizas de suplemento, que hay un montón de letras que nos mostró, Ujú. cada vez que uno las adiciona, ¿eso tienen un tiempo? O, por ejemplo, en el caso de viajes, supóngase que uno no viaja con frecuencia, pero esta vez voy a viajar por 8 días. Pues la tomo por un tiempo determinado y después la quito, ¿o cómo funciona eso? Sí, usted puede solicitar, o sea, es decir, el asegurado puede solicitar que se la quiten para que no se la sigan cobrando. Entonces, el agente es el que está ahí constantemente viendo en el mercado, ¿verdad? Que hay y lo puede quitar. Si no se quita, obviamente se mantiene y se va a renovar automáticamente en la renovación, ¿sí? Del Medicare. Y, y después, digamos, 6 meses después, puedo volverla a tomar porque tengo otro viaje y la vuelvo a quitar. Sí, o sea, depende, hay aseguradoras o hay gap que si yo ya me acabé o ya lo utilicé y ya no tengo un beneficio, pues bueno, puedo buscar otro proveedor, ¿sí? Que me den lo mismo. O sea, sí lo puedo hacer, ¿verdad? Que siempre hay muchos proveedores, o sea, porque al final todo eso se recarga en el gobierno, pues esa es la realidad, ¿verdad?
Entonces, por eso van a haber muchos proveedores y si no voy con uno, pues bueno, busco otro, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Sí, o sea, en la marcha yo puedo quitar uno, lo usé y más adelante vuelvo a necesitar algo similar, pues puedo buscar, ya sea que el mismo me lo dé y si no, pues sigo buscando otro. ¿Ok? Ok, Ujú. gracias. Pero sí se puede hacer. No sé si respondo la pregunta, Jesús. Sí, claro, gracias, profesor. Con mucho gusto. Entonces dice aquí, miren, los planes F y G del suplemento de Medicare son los únicos planes de seguro complementario que cubren los costos conocidos como cargos excesivos. ¿Se recuerdan el ejemplo que les puse del dentista? Que uno cubría, que el Medicare cubría 2,000. Bueno, ese es un caso real, ¿sí? Por eso les puse ese ejemplo. Ese es un caso real que me pasó, ¿sí? Dice aquí, un cargo excesivo es la diferencia entre lo que cobra un médico o proveedor y la cantidad que el Medicare pagará. Entonces, en el ejemplo que les puse, el Medicare iba a pagar ¿cuánto? 2000. 2,000, ¿verdad? 2000. Entonces dice, un suplemento del plan F no pagará los cargos que excedan el monto aprobado. Entonces vino el gap que conseguimos, ¿verdad? Cuando el médico le dice, mira, el cliente necesita 5,000 de cobertura. Ok, conseguimos un gap y el gap analiza el caso y dice, ok, vamos a autorizarle $2,000. Entonces, que ahora ya tengo 4,000, pero me faltan 1,000. ¿De dónde los consigo? Ah, bueno, todavía tengo al G. Me voy con el G y le digo, mira, fíjate que me hacen falta todavía $1,000. Veamos quién lo cubre, ¿verdad? Entonces, encontramos uno, sí, yo lo cubro. Ok. Entonces, encontramos uno que nos da esos $1,000 excedentes. Entonces, ¿por qué? Porque estos son los únicos planes que cubren los costos excesivos de la parte B y la parte B son servicios médicos, Médicos. ¿verdad? FG. Esos son el F y el G, cubren los gastos excesivos. Por eso son gastos mayores. ¿Cuál es el objetivo de los gastos mayores? Pagar lo que no paga la básica. O sea, los gastos excesivos. ¿Me explico? No sé si, Jesús, ¿se quedó la manita levantada o es una nueva manita? Disculpe. No me di cuenta, ¿sí? No sé si Quedó es. levantada, ya la bajo. Ah, ok, ok, ok. Listo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ok. Lawrence, tengo la manita levantada. Claro, ahí está comentando respecto a los gastos médicos y respecto Ujú. a los gastos hospitalarios, Ahorita cómo vamos a ir funciona? ahí. Ok, Ahorita vamos a mencionar algo de los hospitales. Todavía no me han ya, llegado. Sí. perfecto. Listo. Entonces, veamos acá. Voy a seguir avanzando. Ahí se me están adelantando. Aquí vamos a encontrar, ojo, aquí vienen miren, Medicare, no, como les digo, en la licencia 215 nosotros vemos la punta del iceberg. Ya cuando si ustedes van específicamente al Medicare, pues ya saben que hay que sacar muchas certificaciones y proveedores, que ahí está el EIGIP y todo lo demás, ¿verdad? Ahí es donde nos van a hacer meternos de cabeza a todo lo que tenga que ver con Medicare. Pero para efectos de examen, nosotros vemos la punta del iceberg. Entonces dice, en general, las siguientes 6 normas mínimas se aplican a todas las pólizas designadas, ¿verdad? Como seguro suplementario. Entonces veamos, ¿cuáles son? La póliza debe complementar tanto la parte A como la parte B del Medicare. Entonces recuerdan que para poder agregar un gap, ¿qué necesito? La parte A y Parte la A B. y B. Correcto. Pregunta de examen. ¿La póliza debe ajustar automáticamente sus beneficios para reflejar cambios estatutarios del Medicare? ¿Por qué? Porque ¿quién administra el Medicare? El El Estado. estatal. El 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 estatal. Estado. federal. El Estado. El federal fue la El- cobertura. El estatal o el estado la administra, pero ambos la pagan, ¿sí? Porque por eso Medicare hay en todo Estados Unidos. ¿Cuál es el requisito? Pues que pague sus impuestos. ¿A quién? A tío Sam. Sí, señor. ¿Qué está usted? Ay, Esos son los requisitos, ¿sí? Entonces, la póliza debe cubrir los gastos no cubiertos. Ojo, dice acá, la póliza debe cubrir los gastos no cubiertos de la parte A del día 61 al 90. Ok. Vean este dato, perdonen. Antes de continuar, Jessica, tengo la manita levantada. Sí, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. ¿cuál es la diferencia de Medigap y los seguros privados?
¿Cuál es la diferencia? Que los Medigap son complementos exclusivamente del Medicare, pero siguen siendo seguros privados, solo que son exclusivos para el Medicare, ¿sí? Entonces, ojo, vean, Medigap, los Medigap son gastos mayores, ¿sí o no? Sí. Pero la diferencia es que para el Medicare, estos Medigap yo los puedo comprar como que voy al supermercado. En cambio, en una póliza privada, los gastos mayores lo tengo que comprar todo o nada, ¿sí? Por eso es costosa, porque hoy no es como que, ay, mire, yo solo quiero gastos mayores para hospitalización. No, gastos mayores es un paquete conjunto, ¿sí? Está integrado, ¿se recuerdan que lo vimos, no? O sea, va en conjunto el paquete. No es como que yo quiero esto, quiero aquello, no. O sea, compro el paquete completo en las pólizas privadas de gastos básicos y mayores, ¿verdad? Los gastos mayores lo compro completo, pero para Medicare, como son para personas mayores, aquí esto es un mercado, por eso está el marketplace, ¿verdad? Y yo entro al marketplace y bueno, ¿qué hago ahí? Buscar proveedores para letras específicas. Aquí yo puedo comprar gastos mayores, pero lo compro por pedacitos. No necesito comprar todo el paquete. No sé si me explico. Yo voy a un Sam's, un Costco y bueno, todo lo encuentro por mayor. No puedo comprar una botellita de agua. O compro todo el paquete, no compro nada. En cambio, acá el Medicare es un Walmart, ¿sí? En Walmart yo puedo venir y comprar, o el paquete o puedo comprar botellitas, ¿verdad? O separado. Entonces, eso es la diferencia entre, siempre siguen siendo empresas privadas, solo que unas son para complementar los seguros privados y otras son para complementar los seguros del gobierno. No sé si me explico, Jessica. Sí, muchas gracias. Ok, sí, espero, por favor, si hay alguna duda, díganme, ¿verdad? Yo siempre lo aclaro y siempre lo digo, perdonen que se escuche mal, ¿verdad? Pero no existen preguntas tontas. Por muy sencilla que ustedes crean que sea la pregunta, por favor, háganla. Y si hay duda o no me doy a entender, por favor, siéntanse en la libertad y díganmelo para, pues la idea es que podamos avanzar y no vayamos acumulando esas dudas, porque esas dudas nos van a traer problemas más adelante. Entonces dice aquí, las pólizas deben de cubrir los gastos no cubiertos por la parte A del día 61 al 90. Ok. Y además debe de cubrir, miren lo que dice aquí, copago. Y copago tiene que ver con gastos mayores, ¿sí? Un copago debe ser de por vida y debe proporcionar cobertura total los 365 días. Es decir, que la parte A, ¿qué tipo de seguro es? Hospitalario. Hospitalario. Hospital. Son de hospital. Entonces dice, la póliza debe cubrir todo lo que no cubre la parte A del día 61 al 90, o sea, se limita, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el gap a complementar lo que no está pagando. Además, debe de cubrir, ¿verdad? El copago y debe proporcionar cobertura por un total de 365 días. ¿Por qué? Porque las pólizas de salud son anuales, ¿se recuerda? Las pólizas de Bueno, salud son anuales. sí. Entonces, un gap debe de dar cobertura 365 días. Si la póliza excluye la cobertura para condiciones preexistentes, ojo, ¿el Medicare cubre preexistencia, sí o no? Sí. Sí, 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 profe, sí. pero con un ahí viene, periodo de tiempo de correcto, eliminación. correcto, Marvel. Ok. No es un periodo de eliminación, ¿sí? O sea, hay las preexistencias, miren, las preexistencias en las pólizas del gobierno se cubren después de 6 meses. Esa puede ser pregunta de examen, ¿sí? Por eso dice aquí, miren, las exclusiones no pueden durar más de 6 meses. Es decir, no se puede negar cobertura como una condición preexistente después de que la póliza haya estado vigente durante 6 meses. O sea, entonces, después de 6 meses, el Medicare cubre preexistencia. Las pólizas privadas normalmente cubren preexistencia después de ¿cuánto tiempo? 3 meses. De 12 2 años. 2 años. 12 meses. meses. 12 meses. 2 años es el periodo disputable, ¿sí? Pero preexistencias en pólizas privadas se cubren después de 12 meses. Para que usted lo vea más fácil,
Lo que el gobierno da 6 meses, para lo privado son 12, o sea, es Doble. el doble. Para lo que el gobierno es largo plazo, que son 12 meses, para las pólizas privadas son 24. 24, ¿sí? Así es más fácil, ¿verdad? Para que se nos quede. Jessica, tengo la manita levantada. No, no, profe, era de la anterior pregunta. Ah, ok, ok, ok. Perdón, hasta ahorita la vi, se quedó levantada. Elian, tengo la manita levantada, Elian. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tengo una duda hace rato y siempre se me olvida, y ahora que usted habla de estos pedacitos que coge el Medicap, Ujú. en esos planes entra lo que es el plan cafetería. Perdone la pregunta si no está bien. No son planes de cafetería, pero yo lo puse como modo de ejemplo, ¿sí? Porque los planes de cafetería normalmente se usan para las cuentas de ahorro, cuentas flexibles, que son para grupos pequeños, que como no pueden comprar un seguro grupal, entonces ellos vienen y se les da una póliza, entonces entran los planes de cafetería y ellos es como que tienen un dinero en una tarjeta, ¿no? Por eso tienen beneficios fiscales. Ese dinero va a esa tarjeta y esa tarjeta es para pagar, entonces lo van usando exclusivamente para gastos médicos. Entonces, son planes de cafetería, es que pagan lo que necesitan. ¿Mm? No sé si me explico, pero lo puse como ejemplo acá porque es como los planes de cafetería, que acá los GAP se compran según lo que yo necesito. ¿Sí? No sé si me doy a entender o si respondo la pregunta. Sí, sí, profe, muchas gracias. Sí. Con Ahí está. gusto, Elian. Jenny, buenas noches. Tengo la manita levantada. Sí, buenas noches, profe. Tengo una duda. Sí, Jenny. Entendí que el Medigap es privado Correcto. y entonces dentro del Medigap que es privado están entonces las létricas que usted mencionó ahorita. ¿Me las puede repetir, por favor? Correcto, o sea, son los Los complementos que son a complementos. partir de la parte C, pero ahorita voy a explicar todo el Advantage, ¿sí? Ahí entra el C, el D, ¿verdad? Que son medicamentos, el Y F, el G, y así sucesivamente, ¿sí? ya, Entonces, entonces una persona que tiene, un ejemplo, una persona que te dice, no, yo tengo Medicaid, la parte A. Medicaid, Medicare, un ejemplo, Medicare, ajá, que te dice que tiene Medicare, la parte A, por eso ejemplo, es, esa es la parte que da el gobierno, seguro hospitalario. hospitalario. Ujú. Y la parte B, Es la parte que da el gobierno, que es médica, ¿sí? médica. Ujú. Es Ya. parte hospital. La A es hospital, aquí lo vamos a poner, hospital, y la B es médico. Sí, es que lo estaba anotando y no lo Ujú. tenía. No, no se preocupe. Y de hecho, esa es pregunta de examen, ¿sí? Sí, ¿Qué por eso fue que partes le pregunté, proporcionan? porque me encontré con esa palabra Medigap. Ajá. Por eso El es que le estoy Medigap son preguntando. GAP. Los GAP son complementos, ¿verdad? O Complemento. suplementos. Ustedes pueden encontrar miren, esa es una palabra clave. Cualquier pregunta que hable de un suplemento, un complemento, es un GAP. Y cuando ustedes vean suplemento, ¿quién está presente? Una aseguradora privada, ¿sí? Siempre está presente una privada, porque el Medicare lo proveen los gobiernos, pero la privada lo provee, perdón, los suplementos lo proveen las privadas, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o si me doy a entender o si respondo esta pregunta. Sí, sí, ya Ujú. entendí. Es que el Ok, Medicare lo provee el gobierno y correcto. los Ujú. suplementos son privados. Son privados. El Todos los Medicare, suplementos son privados. el Medicare es privado y son complementos, puede aparecer por complemento o por suplemento, o Correcto. cualquiera de Pueda las que no dos maneras aparezca. lo puedo Ujú. encontrar. Correcto. Ustedes pueda que no encuentren Medigap, pero sí dice complemento o dice suplemento. Ya sabemos que se refiere a eso. Es un gap. ¿Y qué es un gap? Al final un gap viene siendo un suplemento, ¿sí? Por eso se llama Medigap, que viene de Medicare, complemento de Medicare. Ese es el desglose de los Medigap, por decirlo así, ¿ok? Entonces, dice aquí, es decir, bueno, aquí dijimos que las preexistencias son en el gobierno 6 meses, ¿verdad? Ojo, los gastos de la parte B no cubiertos por el Medicare, es decir, ese 20% de copago, miren, esta preguntita en algunos estados la pueden encontrar. Esta es una conchita de mango.
Ustedes me enseñaron esa frase, bueno, ahí me la mencionan y a mí se me conchita de mango. Entonces dice, la parte B no cubierta por el Medicare, es decir, el 20% debe estar cubierto ¿por quién? Por el Medicare. Ok, entonces Diga, ahora les voy a voltear la pregunta. ¿Qué porcentaje de los gastos cubre el Medicare? La parte B del Medicare, El 80. el 80%. con seguridad, ¿sí? El 80%. ¿Por qué? Porque los gastos excesivos de la parte, ¿verdad? El 20% lo cubren los GAP, ¿sí? Sin embargo, la póliza puede incluir un deducible. Ok, miren aquí qué interesante. Aparece copago y aparece deducible antes de que estos beneficios sean pagaderos. Recuérdense que el deducible es lo primero que se paga y tiene que ver con gastos mayores. Por eso dice un deducible antes de que sea pagado. O sea, primero tengo que pagar ese deducible para activarlo. Igual que gastos mayores, porque los GAP son gastos mayores. ¿Ok? Entonces, luego viene acá. Miren, esta es pregunta de cajón. Pregunta sí o sí que casi siempre viene en el examen. Una póliza de Medicare, ¿verdad? La póliza debe incluir una disposición de apariencia libre o mirada libre, más conocido como el free look, ¿sí? ¿Qué es el free look o mirada libre? Bueno, el free look o mirada libre es cuando yo recibo la póliza, yo como cliente la reviso y si yo no estoy de acuerdo, tengo un número de días para devolverla a la aseguradora y la aseguradora, ¿qué tiene que hacer? Reembolsar. Devolver la prima, de reembolsar la Devolver prima. la prima. Esta parte, como yo les he dicho, esto tiene que ver con estatutos, ¿sí? En cada estado, en las pólizas privadas, algunos manejan, la mayoría de estados maneja 10 días de mirada libre. Otros Son manejan, 14 días, profe, en la Florida. Son perdón, ahí me robaron 30 días. ahí me robaron la palabra, ¿sí? Algunos manejan 10 días y ahí va. Licencia Otros libre manejan son 30 14 días días. en 14 salud, días. la parte de salud. Ok, vean Ok. acá. Vuelvo y repito. Algunos son 10 días, otros son 14 días. Algunos son de 10 días a 30 días, como el estado de California, ¿verdad? Florida son 14 días, pero con pólizas del gobierno, ojo, con pólizas del gobierno, el periodo de mirada libre es 30 días. 30 días. Y esto es en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto viene directamente del gobierno federal. Eso quiere decir que una persona, ¿en qué momento comienza la cobertura? Mm, ¿En qué momento comienza? Esa es pregunta de examen. ¿En qué momento comienza el periodo de mirada libre? Desde que se entrega la póliza. Desde que paga la prima. Cuando paga la prima, cuando llena la solicitud, Y cuando, Está el contrato entero. cuando se emite la póliza o cuando se La entrega la póliza, póliza. Cuando se cuando entrega, se cuando el entrega la cliente póliza. recibe su póliza. Correcto, Jacqueline. Ahí me lo digo, ¿sí? Vean, el periodo de mirada libre comienza cuando el cliente recibe en sus manos la póliza. Ahí empieza el periodo de mirada libre, ¿sí? Si hay un periodo de mirada libre, o sea, ¿qué sucede? Yo la reviso, vuelvo y repito, y si no estoy de acuerdo, la devuelvo. Y la empresa me tiene que pagar o devolver todo lo que pagué, ¿sí? Eso es el periodo de mirada libre. El periodo de mirada libre a veces no viene por cuántos días es mirada libre. No. A veces dice un asegurado, un solicitante llena la solicitud tal día, la aseguradora emite la póliza tal día, la entregan tal día, ¿verdad? Entonces, y si el cliente no está de acuerdo y se la entregan en tal fecha, el cliente no está de acuerdo y decide devolver la póliza a tal fecha, ¿qué va a hacer la aseguradora? Le vuelve la prima. Devolver la prima. Devolver. Ojo, vienen fechas. Entonces, mi trabajo no dice cuántos días son, sino que dice si la recibe tal día y la devuelve tal día. Entonces, mi trabajo es ver si ha transcurrido más o menos de los días,
de que tengo, según la ley estatal, aprobados para esa mirada libre, ¿sí? Con Ese es 30 el días, objetivo. profe. Eso de que ellos se pasen, o sea, que se entregue después, o sea, que él lo devuelva después de la fecha tope. Eh, ¿En los seguros cobra algún impuesto por eso, una penalización, Ok, una multa o algo? ok, ¿qué pasa si yo me paso del periodo de mirada libre? ¿Puedo devolver la póliza? Sí, No. lo puedo hacer, no hay problema. Pero no esperen que le vayan a devolver la prima, porque la empresa no va a devolver nada. No es que cobre una multa, simplemente no devuelve la prima pagada. ¿Ok? Ahora, si está dentro del periodo, entonces la aseguradora sí tiene que devolver la prima. ¿Ok? Son 30 días, profesor, ¿no? Según lo que indica. 30 días para pólizas del gobierno, ¿sí? 30 días. Algunos Privadas. manejan rangos, como el caso de California, que es de 10 a 30 días, ¿verdad? Entonces, en algunos estados son 10 días y en otros son 14 días, que son casi, la mayoría, podría decir que en la mayoría se manejan 10 días, ¿verdad? Pero eso lo tienen que confirmar con la parte de estatutos, ¿ok? Profe, tengo una duda. Mire, Perdón, si perdón, Marta, los suplementos, solo, perdone, Marta, sí, es que tengo una manita levantada hace un momentito y ahorita voy con usted, ¿sí? Me disculpo. sí, Solo, Jesús, disculpe que no le he dado la palabra. Sí, profe, ahora tengo una confusión. A ver si me lo aclara. Ujú, En los seguros privados, la póliza empieza la validez cuando uno la paga. ujú. Cuando empieza la prima, ¿sí? Ok, ahí empieza la validez. En Ujú. este caso, la validez de Medicare, ¿cuándo empieza? Cuando se inscribe, ¿verdad? Cuando se inscribe porque el Medicare automáticamente empieza el periodo de inscripción abierta. ¿Por qué? Porque ya no es de que si pago o no pago, el Medicare funciona diferente. ¿Por qué? Porque yo para poder aplicar al Medicare necesito tener un estatus de asegurado completo. Eso quiere decir haber pagado mis impuestos. ¿Me explico? Ok, Entonces, entonces, en el momento que me inscribo, ya empieza la validez de la póliza. Me la mandan, yo la reviso y tengo para caso de Florida 14 días para devolverla, si no estoy de acuerdo. Medicare, no. Medicare, o sea, son 30 días. Ah, Ojo. perdón, el Medigap. Ujú. Sí, Medigap. o sea, igual, los Medigap son 30 días solo para empresas privadas, pero estoy hablando de un seguro privado para personas menores de 65 años, ¿sí? No quiere decir que, ay, los Medigap son privados, entonces, no, o sea, estoy hablando de que incluidos los Medigap, porque los Medigap están dentro de la póliza, o sea, miren, no separemos, no sé si tengo por acá una hoja, pero voy a ver esta hoja. Vamos a suponer esta hoja es la póliza de Medicare. Y dentro acá dice tengo un Medigap de la parte de añadida, ¿verdad? O agregada a mi póliza. Pero sigue siendo la misma póliza. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo de mirada libre? 30 días, porque es del gobierno. Y dentro de esta póliza están los complementos Medigap. Y los GAP son privados, pero la póliza sigue siendo Medicare. Los GAP no son una póliza, ¿sí? Los GAP no son póliza. Los GAP son Suplemento. suplementos, algo que As- agrego a mi póliza de Medicare. Entonces, ya sigue, respondieron mi pregunta, profesor. Es Gracias, como usted el me respondió. azúcar al café. Nosotros le echamos azuquita al café porque sepa rico. Entonces, es algo así. Los correcto, GAP Maverick, ¿sí? van dentro de Medicare, Los GAP, o sea, está dentro del contrato. Son de proveídos por Medicare. empresas privadas, pero están dentro del contrato de Medicare, ¿sí? Y Ok. entonces, para terminar con la duda del señor, porque Ujú, también me surgió a mí, ujú. entonces, en los seguros médicos se hacen efectivo una vez pagan la prima. Eso es en los seguros generales, ¿verdad? O sea, todo lo que trabajo fuera de Medicare, ¿sí? Ajá, y entonces en los Medicare es en el momento que se le da. El Medicare, pues yo lo inscribo, ¿verdad? Empieza en su periodo de inscripción, entonces se inscribe, se procesa y se activa, ¿verdad? Entonces le empiezan, cuando se activa la jubilación, la persona se jubila, bueno, aplica el Medicare, llena su solicitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aplica, porque ya cumple los requisitos, O sea, ¿sí? una vez que llene la solicitud ya. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me inscribo a medio año, me tengo que esperar a que empiece enero, no, o sea, solo que el contrato va a ser por los meses restantes del año. Y en enero se vuelve a renovar y empieza el año completo. Porque las pólizas igual son anuales, ¿verdad?
No sé si respondo a las preguntas, perdone. Jesús, tengo la manita levantada todavía antes de ir con Marta. No, ahora ya la voy a bajar, pero quedó todo Ok, claro. Gracias, profesor. gracias, Jesús. Gracias, Jenny, también. Marta, ahora sí, perdone, Marta. Surge una duda. Si yo tengo un cliente que se incorpora a mitad de año con el seguro médico, o sea, Medicare, con los GAP y demás, ¿Mm? también hay que darle los 30 días para que él analice su póliza y si está de acuerdo. El mismo proceso, aunque sea inicio Sí, sí, sí. O sea, eso es Ok. cuando la persona se inscribe, es cuando recibe su póliza, pero, y esa pregunta es de examen, ¿en qué momento empiezan el periodo de mirada libre? Del momento en que se entregan, en el momento en que el cliente la recibe, ¿sí? Porque yo no, vamos a suponer que la gente es el que tiene mi póliza, yo no la he visto, yo soy el cliente, y ya como se la entregaron a la gente, empezó a correr el tiempo. No, o sea, el tiempo empieza desde que yo recibo la póliza, ¿sí? Ahí es donde se activa el periodo de mirada libre, ¿ok? ¿Sí? No sé si respondo, Marta, perdone. ¿Sí? Ok. Tenía la misma duda. Gracias, Jenny, ahí que tenía la misma duda que Jesús. Listo, gracias. Gracias. Gracias, Marta. Muy bien, entonces vean acá, voy a continuar. Aquí viene otra preguntita de examen. Perdonen que cada rato les digo pregunta de examen, pero es que para eso estamos estudiando, ¿sí? Entonces, vean acá. Dice, todos los suplementos de Medicare cubren coaseguro y en costos hospitalarios. Ok, esto tiene que ver con gastos mayores. Hasta un adicional de 365 días. Eso ya lo vimos anteriormente, que son la parte A, ¿verdad? Después de que se agoten los beneficios de la parte A, que son gastos hospitalarios de Medicare. Todas las pólizas Medigap, ojo, todas las pólizas Medigap o las pólizas o los complementos del Medicare también cubren al menos parte de estos costos. ¿Cuál? Copago o coaseguro de la parte A de Medicare. Copago o coaseguro de la parte B, que son gastos mayores, ¿verdad? Es lo que no cubre ni la A ni la B, ¿verdad? Y ahí viene una pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué cubren también los Medigap? Regularmente cubren las primeras 3 dosis de sangre recibidas para pacientes hospitalizados. O también ustedes lo pueden encontrar como las primeras 3 pintas, creo que dice, ¿no? Pintas o pintitas, algo así, ¿verdad? De sangre. Pinta de sangre, las tres primeras pintas de sangre, profesor. Gracias, Elian. ¿Sí? A ver, y esa es una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes regularmente cubren los Medigap? Y dentro de las opciones ustedes van a encontrar las primeras 3 dosis o las primeras 3 pintas de sangre, ¿ok? Para pacientes hospitalizados. Voy a continuar acá y entonces hablemos un poquito. Y aquí me voy a Tengo una extender. pregunta. Ah, ok, ¿quién me habló? Marta, perdón, no sé si se quedó la No, manita levantada. Ok, Antonia, Antonia, no la vi, perdone, Antonia. es Dígame, de Antonia. Brisa. Ay, perdón, es que como no estaba Brisa. jalando bien el internet. Ajá. Ok, ¿cómo está Brisa? Ah, Mucho gusto. Perdone no, que ahora sí la escucho bien. es que es el Zoom de mi hija, pero yo me llamo Antonia. Ok, ok. Mucho gusto, Antonia. Ok, Cuénteme. bueno, mira, antes de que se me fuera otra vez el internet, una pregunta. En el examen me salió algo precisamente de lo que estaban hablando hace unos momentos referente a, ok, el agente recogió la prima, ok, y tenía que entregarla a la oficina o mandarla a la compañía, digamos, el 10 de agosto, o sea, tenía un tiempo límite, ¿verdad? Pero en el término de prueba, la persona decidió que no quería la póliza. Entonces, el agente ya había entregado tarde la póliza o, ¿cómo se dice? La La solicitud. aplicación, la solicitud. En este caso, ¿qué tiene que hacer la compañía? ¿Regresar la prima o no la regresa? Es Ok. allí donde yo estoy Y un poquito todavía, ok. confundida.
Gracias. La prima, ¿qué va a hacer si pagó la prima y después no la quiere, se retracta? Si no hay una póliza, no hay una contraprestación aún, entonces la va a devolver, ¿sí? Pero si ya emitió la póliza, ¿verdad? Ajá. Recuerden que hay un periodo de mirada libre. Entonces, si ya pasó ese periodo de mirada libre, entonces la empresa ya no está obligada a devolver la prima. Ah, ok, sí, porque Ujú. esa pregunta me ¿Sí? salió en el examen y Ujú. yo estoy acá en Texas y también me salió una que dice el Medicaid, no Medicare, Medicaid. ¿Por Medicaid. quién está financiado? Y pone el Estado estatal, el gobierno, el Estado federal. Ambos, Entonces, yo ambos. puse ambos, ajá, pero me dijeron que yo había puesto la, la pregunta, la respuesta equivocada. El Más Medicaid es que hay que ver la pregunta. Si la ajá, pregunta dice financiada o administrada o proveída, ¿sí? Ahí ujú, esa palabra juega un papel. Lo explicábamos hace un momento, ¿verdad? ok, Sí, entonces el gobierno federal la provee, la administra el gobierno estatal, pero es financiada por ambas, ok. ¿ok? Bueno, muchas gracias. Claro, con mucho gusto, Anthony. Vean, entonces voy a entrar a la parte C del Medicare. Este es más conocido como el Medicare Advantage, ¿sí? Dice aquí, los planes Advantage o Medicare Advantage son proporcionados por, miren lo que dice aquí, la Organización del Mantenimiento de la Salud, más conocidos como HMO. HMO, ¿verdad? O una organización de proveedores preferidos, más conocidos como PPO. PPO. PPO, ¿verdad? Algunos de estos planes, miren lo que dice aquí, algunos de estos planes no cobran primas más allá de lo que el Medicare paga u otros pagan. Es decir, que muchas coberturas o muchos complementos que ustedes encuentran dentro del Advantage regularmente los va a cubrir Medicare. Aunque son privados, pero los va a pagar o subsidiar Medicare, Medicare. es decir, el gobierno. Entonces, estos planes de atención coordinada generalmente ofrecen a las personas beneficios adicionales del Medicare y atención coordinada más allá de la cobertura estándar del Medicare, como exámenes de la vista, audífonos, atención dental y medicamentos recetados. Estos son algunos de los beneficios que encontramos dentro de el Advantage. Es por eso que muchas personas buscan el Advantage. Ok, y aquí dice, estos beneficios son proveídos, ¿verdad? O proporcionados por HMO HMO o y PPO. PPO. Y aquí voy a hacer una pausa, porque aquí sí vienen preguntitas de examen. ¿Cuál de los siguientes cobra una prima mensual o a veces dice un pago de capitación mensual? Alguien quizá ha visto esa pregunta, ¿verdad? ¿Los PPO se paga mensual? HMO, Los Por PPO. servicio. HMO, Los PPO se pagan por servicio. ¿Y el HMO se paga mensual? mensual le Sí, pagan el honorario al anticipado. médico. Anticipado. Entonces, ok, el HMO yo puedo ir a cualquier médico. No, No, No. No. Miren, el HMO se paga mensual. O sea, esto quiere decir que el HMO es un proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque se paga mensual y a cambio me asignan un médico de cabecera. Entonces, yo para ir con un especialista necesito ser referido por mi médico de cabecera. Yo no puedo ir directo, sino que tengo que ser referido por el médico de cabecera. Am, Eso es el HMO. El HMO normalmente ofrece dentro de su programa un examen de salud general al año, ¿sí? Que también es una pregunta que ustedes podrían encontrar en el examen. Los HMO pues ofrecen un examen anual. Ahora, los PPO son proveedores dentro de la red. Eso quiere decir que los PPO no se pagan mensual, sino se paga la por atención. servicio, por atención, por especialista. Entonces yo ubico, ¿por qué? Porque son proveedores preferidos, ¿verdad? O luego están los otros que son los proveedores exclusivos. Pero los proveedores preferidos que son dentro de la red
Entonces, yo no necesito ir con mi médico de cabecera. Si yo tengo un PPO, no necesito ir con mi médico de cabecera y decirle, mira, me puedes referir con un oftalmólogo, ¿verdad? O con un dentista, ¿verdad? Para hacer algún tratamiento. No, voy directamente con el proveedor. Y obviamente los precios son Exacto. más bajos que los reales incurridos, ¿sí? En un PPO. Ahora, una persona puede ir a un proveedor fuera de la red. Sí, 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 lo que paga el la servicio más diferencia. caro. sí Pero puede, no le va a Pero le sale cubrir más alto. totalmente. sale le aumenta un poquito más. Va a pagar más de lo que pagaría con un médico de la red. Es decir, como dijeron ahí, va a pagar un poquito más, bueno, un poquito bastante más, ¿sí? Profesor, mire, Este va a en ser mi más alto. caso yo tengo Oscar Marta. y yo Ujú. para ir a mi especialista en endocrino, yo no hace falta referido bajo ningún concepto. Lo que sí cobro, pago 10 pesos de ahí por la consulta a la doctora Sara, a la clínica y me Ujú, atiende con mi especialista. ujú, Ay, correcto. estoy llegando a Profesor, la vejez. disculpe, Ujú. Perdón. profesor. Gracias, Marta. Perdonen, alguien me habló, pero solo tengo la manita levantada de Jenny, creo que es Lawrence, no sé si me equivoco, ¿sí? Sí, puede repetir, sí, sí, si puede Dígame, Laura. repetir la pregunta que dijo, la pregunta del HMO, el precio capital, no sé cómo dijo. Ok, ¿cuál de las siguientes se paga una prima mensual o un pago de capitación mensual? A veces dice capitación mensual, pero son malas traducciones, al final es un pago de prima mensual, ¿verdad? O sea, que se paga ¿qué tipo de cobertura se paga mes a mes? Es el HMO porque es un proveedor de servicios, ¿verdad? Entonces Así se es. asigna un médico de cabecera y se paga mensual, ¿ok? Am, Jenny, tengo la manita levantada, Jenny. Sí, profe, me surge una duda aquí en esta parte. Ujú, Esto que estamos hablando del HMO y del PPO es ujú. aquí en la parte de Medicare. Es en la parte del Medicare. Claro que recuerden que los HMO y los PPO ustedes lo pueden encontrar dentro de los programas Sí, grupales, pero ¿verdad? bueno, pero ahora mismo esto específico es de Medicare. Es de Medicare. Ujú. Ya. Sí, es específica de Medicare. Por eso, aquí dice que al agregar un HMO o un PPO, no se paga más de lo que otro podría cobrar. ¿Por qué? Porque los está pagando Medicare. Entonces, ¿Sí? a ver si yo entiendo, ¿no? Porque no es que me salga algo así en el examen. Ujú. Quiere decir que en el Medicare los PPO tienen las primas más altas que el HMO. O El, sea, más baja, disculpa. el PPO no es que tenga las primas. Recuérdense que el PPO, si yo tengo un programa de PPO, no es que me estén cobrando mensual. Es que el PPO lo voy a pagar por servicio. O sea, mi Medicare al final me lo están descontando, ¿sí? Ya. Pero si yo tengo el PPO, por ahí pusieron I love you PPO, ¿no? Me lo puso Maverick. Ujú. Pero el PPO, o sea, no es que, o sea, es que está incluido dentro de mi programa porque ya me están cobrando Medicare. Lo único es de que aquí yo no necesito pasar por un médico de cabecera, sino que voy directo con un especialista. Voy con el dentista, o sea, busco un médico y no es que tenga que ir referido por alguien. No, voy directo, solo que el costo va a ser un poquito más alto, ¿verdad? Que el HMO. El HMO se paga mensual, el PPO se paga por servicio. No sé si me doy a entender, perdón, Jenny. Sí, sí, ya entendí ya. Lo que pasa es que, bueno, quería entenderlo porque en las pólizas de salud, bueno, es un poquito más diferente, pero al final casi es lo mismo. Y entonces por eso era que Ujú, quería entender. Pero sí, ya entendí, gracias. ujú. Con gusto. Sí, al final estas son porque son patrocinadas por Medicare, ¿verdad? Em, Perdón, creo que tenía la manita de Marilyn levantada No, por ahí. era la misma duda porque yo Ah, tengo ok. PPO y yo pago mensual, entonces andaba también enrollada así igual, tal cual. Ujú. Gracias. Sí, o sea, pero es del seguro, pero estos son programas dentro del seguro, ¿sí? Entonces al final, pues yo voy y tengo que pagar una tarifa, ¿verdad? Con un PPO. En cambio, el HMO, tengo mi médico, pero el problema del HMO es que como tengo mi médico de cabecera, para ir con un especialista debo ser referido por mi médico principal, ¿sí? En cambio, aquí voy directito, ¿verdad? Dice aquí, otra opción es un plan de tarifa privada por servicio, por sus siglas. En este tipo de plan, una persona puede ir a cualquier médico o hospital aprobado por Medicare que acepte los pagos de Medicare, claro, y el plan de seguros en lugar del programa de Medicare. Este decide cuánto pagará y qué pagará el afiliado de Medicare.
por los servicios prestados. Por eso es tarifa privada por servicio. Entonces aquí decide, ok, ¿qué es lo que va a pagar el asegurado? El plan podría incluir beneficios adicionales que no están cubiertos por el original de Medicare. Además de la prima, los afiliados del Advantage normalmente deben de pagar un pequeño copago por visita o por servicio, que es justo creo que lo que me había mencionado hace un momentito, ¿verdad? La parte C de Medicare no cubre cuidado a largo plazo. Ojo, esta es pregunta de examen. La parte C, o sea, de Medicare no cubre cuidado a largo plazo, ¿sí? Eso lo cubren los GAP. Entonces, la parte D del Medicare. ¿Qué cubre la parte D? Medicamentos Medicamentos recetados. Dice, recetados. un plan de medicamentos recetados administrado por varias compañías de seguro privada. Cada una ofrece un plan con diferentes costos y lista de medicamentos que están cubiertos. La participación de la parte D requiere el pago de una prima y uh, deducible. Es Deducible. decir, que estos son complementos y obviamente pues se va a cobrar una pequeña tarifa. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí estaba viendo, ok, yo creo que ya respondí a esos mensajes. Muy bien. Entonces voy a hablar y voy a introducirme, partiendo de acá, voy a introducirme a la primera parte de los contratos, ¿sí? El día de mañana vamos a ver contratos como tal. Es una clase que es un poquito extensa, más que Medicare, pero quisiera, antes de entrar a ver los conceptos, quisiera analizar una parte. Miren, cuando hablamos de disposiciones, cláusulas y exclusiones, el objetivo de un contrato es ese. ¿Cuál es el objetivo de las disposiciones? ¿Qué es una disposición? Ayude. Poner las cartas sobre la mesa. Poner las cartas a disposición, ¿sí? Entonces, la disposición es, ok, ¿qué es lo que incluye o lo que lleva dentro del contrato, ¿verdad? Dentro del contrato, ¿qué es lo que se está incluyendo? Una cláusula es, ok, va a poner los límites, ¿sí? La cláusula es la que pone los límites hasta dónde va a dar la cobertura. Una exclusión es, momento, esto no te lo cubro. Es una exclusión, ¿sí? Y todos los contratos de salud tienen una sección de exclusiones y lo tienen con nombre y apellido, ¿sí? Que no incluye. Entonces, aquí, por temas de tiempo, voy a ver esta parte. Vean, aquí entra la Nike nuevamente, desarrolló, ¿verdad? El objetivo era estandarizar una ley uniforme, por eso los contratos siguen siendo la misma estructura en todo Estados Unidos. Casi todos los estados han adoptado esta ley, modelo o legislación. El objetivo de la NAI es establecer términos uniforme o modelo, disposiciones o normas de redacción para su inclusión en todos los contratos individuales de salud. Entonces, veamos. Ok. Esta parte, y aquí voy a terminar con esta slide el día de hoy. Esta slide que ustedes ven es tan sencilla, pero esta es una de las preguntas que incluso yo me atrevería a decir que ustedes pueden encontrar hasta unas, no sé, quizá unas 8 hasta 10 preguntas sobre el mismo tema. ¿Sí? Y uno dice, no, pues yo lo entiendo bien, pero cuando estamos en la pregunta, ahí es donde nos hace dudar, porque nos ponen ejemplos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de disposiciones, existen 12 disposiciones, pero vamos a ver la más importante. ¿Qué es un contrato completo? ¿Qué incluye el contrato completo? Aceptación. Gracias, Jenny. ¿Aceptación? Fuerte aceptación. ¿Perdón? Oferta. Fuerte y aceptación. Contraprestación. Oferta y aceptación. Vean, mire, todo el contrato, y aquí lo resumo, todo el contrato incluye la póliza real y la aplicación. Una pregunta típica. Un asegurado pide una copia de su contrato de póliza mayor, de su copia de salud, ¿verdad? De su contrato de salud. Cuando lo recibe, se da cuenta que junto con la póliza va engrapada la aplicación. Esto se conoce como
Contrato completo. Contrato completo. Contrato completo, ¿sí? Contrato completo. Entonces, la póliza real la provee la empresa. Y la aplicación, El asegurado. el cliente, ¿verdad? ¿Sí? En conjunto se constituye el contrato entero. Ahora ya hay un contrato, pero el contrato está apagado. ¿Qué lo activa? La Pago de la prima. prima. El pago de la prima. La prima. Entonces ahí se activa la contraprestación, ¿sí? Entonces, quiero explicar algo. Miren, la aplicación. ¿Por qué la aplicación? Porque la aplicación, y esto es importante porque tiene diferentes nombres. Cuando ustedes van con su cliente, lo primero que hacen es que llenar la Solicitud. La solicitud. Forma. Que viene siendo la oferta. la solicitud se envía a la empresa y cuando se envía a la empresa, se conoce como, aquí tenemos la solicitud, ¿verdad? Se envía a la empresa y cuando se envía, esta solicitud se conoce como Oferta. 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 Esta oferta la recibe la empresa. Yo lo que estoy haciendo es una oferta. La recibe la empresa y cuando la empresa la recibe, cuando dice, ok, voy a evaluarlo, esa oferta se constituye en una Representación. representación. Yo he puesto el ejemplo, un currículum, una hoja de vida. Ustedes van a una empresa y le dicen, llene este formulario y tráigame su hoja de vida. Llevan su hoja de vida, ¿verdad? A ver, ¿qué ponen en su hoja de vida? Soy desordenado, no me gusta trabajar, no. ¿Qué es lo que ponen? Que nos representa. ¿Sí? Lo que nos representa, todo lo bonito, ¿no? Todo lo bonito. ¿Sí? Bueno, que tenga la persona. Sí, todas las virtudes, todo lo positivo, ¿verdad? De la persona. Entonces, la empresa va a ver las solicitudes y decide si hacer una cita o no, en base a la información que está viendo ahí. Entonces, lo mismo pasa en una solicitud. La solicitud se constituye en una oferta. Cuando la empresa la está viendo, cuando la está analizando, entonces es una representación. ¿Por qué? Porque la empresa, ¿quién es el que conoce al cliente? El agente, nosotros. La empresa no conoce al cliente, pero quien va a tomar una decisión es la empresa. Y la empresa va a tomar una decisión en base a la representación. Aquí es donde la empresa dice, ok, mide tanto, pesa tanto, y ahí hay una sección, ¿verdad? La sección número 2, donde están los sí y los no. ¿Padece de diabetes? No. ¿Padece esto? No. ¿Presión alta? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso está en la solicitud, ¿verdad? Entonces, cuando se destapa un cuestionario, toma medicamentos, cuánto toma, y ahí vienen las preguntas, porque la empresa quiere ver los riesgos. Entonces, la empresa dice, sí, es asegurable. Entonces, viene la empresa y emite la La póliza, póliza. ¿sí? Y esta representación pasa a ser una, Garantía. correcto, esto pasa a ser, ¿por qué? Porque ahora, como la empresa emitió la póliza, desde el momento en que la empresa emite la póliza y después se da cuenta que la solicitud está incompleta, ¿qué tiene que hacer? ¿La devuelve? Devolverla. No, No. porque Emitirla cuando tal y como gente está. para que La tiene que emitir así tal y como la recibió del cliente. correcto. Miren, si la empresa recibió la representación y se confundió y emite la póliza y después dice, ay, me confundí, es que falta información o está incompleto, no tomé en consideración algo, ¿qué tiene que hacer la empresa? Honrar el contrato. Porque si emite la póliza desde ese momento, se genera un contrato y a partir de ese momento la empresa no se puede retractar, ¿sí? Por eso la empresa se toma su tiempo y revisa la representación. Pero si ya emitió la póliza, no hay vuelta atrás.
En cambio acá, cuando todavía es una representación, Se puede modificar por el asegurado, a la gente, por el mira, solicitante ¿sí? con el agente. Se la devuelven a la gente, ¿verdad? Y la gente pues tiene que ir, mira, corrige esto, esta información está mala o, en fin, o quizá no es asegurable. Pero si la empresa emite la póliza ya no hay vuelta atrás. Entonces, como ya emitió la póliza, existe la póliza por un lado y por el otro lado tenemos La garantía. la garantía. Esto en conjunto constituyen, Un contrato. Un contrato. y como ya existe un contrato, ¿por qué es una garantía la solicitud? Ah, porque el día de mañana viene el asegurado y le viene a reclamar, mira, necesito medicamento para diabetes. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tengo esto como garantía, ¿sí? Entonces, ¿para qué le va a servir a la empresa? Miren, la póliza le sirve al cliente para reclamar beneficios, ¿sí o no? Sí. Pero la solicitud le sirve a la empresa Para para, defender. Para protegerse. para Para protegerse, para defenderse. defenderse, ¿sí? Entonces, por eso pasa a ser una garantía. Ahora yo tengo esto como garantía. Cualquier cosa que vengas, pues bueno, aquí la voy a usar como una garantía, ¿verdad? Y para eso se va a cuidar la aseguradora. Entonces, necesitan estos dos, sí o sí, para que el contrato esté válido. Ahora ya existe un contrato, no hay vuelta atrás. Ya existe el contrato. Ahora, el contrato está inactivo. ¿Por qué? Porque ¿qué lo activa? La prima. La prima. La prima. El Eso pago. es la Pago. contraprestación, ¿sí? Jenny, tengo la manita levantada, Jenny. Sí, iba a poner un ejemplo de con esa misma, o sea, con esto mismo que usted está explicando, hay una pregunta en el examen que, bueno, dice más o menos así. De Ujú. las declaraciones hechas en una solicitud de seguro que se cree que es fiel o a lo mejor del conocimiento del solicitante se llama, por ejemplo, oferta, aceptación, consideración o representaciones. Presentación. Presentación. Que se cree que es fiel a lo mejor del conocimiento de uno. Y ahí faltó una partecita que normalmente está literal en la descripción de representación, pero que no garantiza que sea cierto para efectos del seguro. ¿Sí? Eso se conoce como representación. Representaciones. Ujú. Y ustedes van a encontrar este tema de representación y garantía son preguntas que vienen por default en el examen. Hay ¿Sí? muchísimas preguntas con eso. Sí. Yo he encontrado o he visto hasta 5 preguntas solo de representación planteadas de diferente forma. Y son las mismas, solo que la Son las ponen de mismas. diferente forma. Ujú. Entonces, estas dos palabritas es importante que lo sepamos. ¿Cómo lo identifico yo cuando es garantía? Vean, cuando está hablando, ahí, no sé si puede leer nuevamente la pregunta, perdone, Jenny. Sí, de las declaraciones hechas en una solicitud de seguro. Ahí, pausa. Gracias. ¿De qué está hablando? De las De declaraciones. la garantía. Representaciones. ¿En dónde? ¿De qué está hablando? ¿Las declaraciones de dónde? De En una una solicitud. ¡Ay! Una solicitud. Entonces todavía está en el proceso de verificación. Entonces Exacto. es Ah, representación. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo lo identifico yo? Porque miren, ustedes van a encontrar preguntas muy similares y en una es garantía y en otra es representación. Pero ¿cómo lo identifico? Cuando no existe una póliza es representación. Cuando la solicitud pasa a ser parte de la póliza, entonces ahora es una garantía. Y entonces ustedes van a ver ahí que está, forma parte del contrato o tiene aspecto legal, etcétera. Entonces, ok, ya forma parte del contrato, entonces es sí o sí garantía. Pero sí, Mira, disculpa. Sí, hay una que dice la respuesta garantía y dice así, la parte de una póliza de seguros de vida garantizada para ser verdad se llama. garantía. Y ahí Ya ese es viene, diferente. eso es diferente. ¿La parte de qué? De La la, parte de una póliza de seguros de vida garantizada. ¿y cuál es ya la está parte? hecho. No, y aparte le está dando de una vez la respuesta. Sí, Correcto. Es que ya hay ¿Sí? una póliza. La parte de la póliza, ok, que es garantía. Garantía. Porque para que exista un contrato, para que exista la póliza, media vez la empresa emite la póliza, automáticamente se crea un contrato. Un contrato. ¿Por qué? Porque ya existen las dos. ¿Sí? Pero si no existen,
No puede haber un contrato si falta una. Solo la póliza sin solicitud, o sea, no existe. Necesitan las dos partes para que se forme un contrato entero, ¿sí? Esas son palabritas clave y eso les va a ayudar. Miren, a los que se han quedado por dos, tres preguntitas, les aseguro, solo con estos dos temas, estas dos palabritas, casi que ustedes van a hacer 10 preguntas buenas. Sí, hay muchísimas con eso, por eso fue que puse los dos ejemplos, porque hay Gracias, muchísimas. Jenny, por compartirlo, ¿sí? Gracias, porque sí, en efecto, vienen muchas preguntas solo de estos dos conceptos, ¿sí? Marvelyn, ¿tengo la manita levantada? Sí, profe. Y entonces, ¿qué se le entrega al cliente? Porque hay una pregunta en específico, creo que usted la mencionó, que sale como grapado, algo así, me acuerdo de la palabra grapado. Y exactamente, ¿qué se le entrega? O sea, la copia fiel de la póliza y qué más. ¿En qué momento? Cuando usted entrega la póliza como tal, ¿qué ¿Es le el entrega resumen de usted al póliza? cliente? Yo ¿Es el creo que sí resumen? habla sobre eso. Es el resumen de la póliza, ¿sí? Ok, lo que yo había mencionado no es grapado, sino es engrapado, ¿sí? O sea, me refería a que va junto. O sea, Sí, es esa como la palabra pregunta que, me ujú, sonó bastante porque me salió esa pregunta. Esa ujú, me salió. que va engrapado o va Ajá, añadido, sí, ¿verdad? Junto con sí. la póliza, que es la solicitud, ¿sí? Solicitud. ¿Por qué? Porque el asegurado pidió copia de su contrato. Entonces, el contrato van las dos, póliza y por otro lado, la solicitud. Si no, no fuera un contrato, ¿sí? Yo pido copia de mi contrato y ahí van las dos, porque eso forma el contrato completo, ¿ok? Entonces, vean, voy a regresar acá, ya vamos a terminar, ¿sí? Solo quiero adelantar con esta parte. Miren, entonces dijimos, el contrato completo se constituye de la póliza real y la aplicación. Cuando ustedes vean que se refiere a la solicitud dentro de un contrato, ¿qué es? Obligación. Garantía, ¿sí? Presentación. Garantía. Garantía. Dentro de la póliza, sí, Porque profe. dije dentro de la póliza, ¿no? Entonces dice, Ya. establece que nada fuera del contrato, esto incluye, ¿verdad? La solicitud firmada y las cláusulas adjuntas, se puede considerar parte del contrato. O sea, ¿qué pasa si una aseguradora emite una póliza y se da cuenta que la solicitud está incompleta? Bueno, tiene que honrar el contrato. Esa es pregunta de examen, ¿sí? No se puede retractar. También asegura que el titular de la póliza que no se realizarán cambios en el contrato ni renunciará a ninguna de sus disposiciones después de que se ha emitido. O sea, no hay vuelta para atrás. La aseguradora no se puede hacer para atrás después de haber emitido la póliza, ¿sí? Incluso si la aseguradora realiza cambios que afecten a nuevas ventas, suponiendo que cambiaron los precios, bueno, no me lo va a cambiar a mí. ¿Por qué? Porque ya existe un contrato y no se puede retractar. Sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable. Entonces, cuando se hace un cambio, dice aquí, cualquier cambio de la póliza debe hacerse con la aprobación de un funcionario. ¿Qué significa? ¿La aseguradora puede cambiar una solicitud o una póliza? No, No, con el No, consentimiento solamente de... no lo puede hacer. pero es quien aprueba. Entonces, el único que puede solicitar un cambio es Es el el asegurado. asegurado, Y la aseguradora decide si aprueba o no. no la Pero la solicitud. aseguradora no va a venir y le va a decir, mira, tú estarías de acuerdo, no seas malito, cambiémoslo, ¿sí? No, no puede venir la aseguradora. O sea, si ya emitió la póliza, está comprometido, ¿sí? Entonces dice aquí, el ejecutivo de la compañía de seguros cuya aprobación debe ser respaldada en un anexo. Es por eso que cuando se hacen modificaciones, se anexan, ¿verdad? Y quedan los anexos en la póliza. Todas las modificaciones que se van haciendo, todo el historial que se va haciendo de modificación se va agregando al contrato. Dice aquí, esta disposición obligatoria de póliza de salud establece que la póliza, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato completo entre las partes. ¿Qué significa? Que no podemos enviarle documentos adicionales más tarde. No, ya no se puede, porque ya existe el contrato y se cerró. La póliza y la aplicación enteras le son enviadas y eso constituye el Un contrato contrato completo. completo. Entonces, yo les aseguro, perdonen, tengo ahí un micrófono activo, disculpe, voy a silenciarlo, ¿sí? Perdón, entonces, miren, yo les aseguro, dominen y repasen la parte de contrato completo que incluye, que es este resumen que vimos aquí,
garantía y representación. Solo con esta, como dijo Jenny, de verdad, créanme, que solo con esos tres conceptos ustedes, si ustedes los dominan, van a tener por lo menos unas 15 preguntas buenas, por lo menos. Solo con estos tres conceptos, porque vienen bastante sobre estos temas. Y no me dejarán mentir, yo he hecho muchos análisis de las barritas que les dan de su reporte y regularmente la parte de contratos es la que más baja está, porque nos enfocamos mucho en gastos mayores, pólizas de vida, todo lo demás, las anualidades, es que son las pólizas que olvidamos la parte legal y esa parte tiene bastante peso en el examen. ¿Ok? Entonces, el día de mañana ya vamos a continuar con todo lo que está dentro de la póliza. Ahorita ya vimos que es un contrato completo, necesitamos las dos partes, ya sabemos que incluye uno o el otro de forma general, pero el día de mañana vamos a analizar a profundidad lo que está dentro de cada una, ¿sí? Cuáles son las disposiciones, cuáles son las cláusulas y cuáles son las exclusiones que son preguntas de examen. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar con la clase el día de hoy. Yo les agradezco por su paciencia, por su tiempo y continuamos el día de mañana. ¿Listo? Así que les deseo a todos una feliz noche. Buenas noches, señor Dios me los profesor. bendiga. Gracias, profe. Nos vemos. Feliz Feliz noche noche para para todos. Tiempo, gracias. Hasta Feliz pronto. noche. Bye bye. Buenas noches. Feliz noche a todos.